Somos muchos en largas y pueden evitar el murmullo, por ahí mi laringe llega a funcionar mañana. Me llamo Gustavo Müller, soy uno de los profesores de la asignatura. Todavía no tuvimos clase con ustedes, hoy tenemos la clase de visión, en la segunda clase de sistemas sensoriales. Vamos a tratar de ir recordando algunas cosas generales de los sistemas sensoriales que deben haber visto en la clase anterior y tratando de conectarlas con los contenidos de esta clase. ¿Recuerdan más o menos cómo son los valores de los potenciales? Sí. Y el potasio menos 94. Menos 90, más 50, más 60, ¿no? Pero uno es bien negativo y el otro es bien positivo, ¿sí? Entonces los dos iones están luchando para arrastrar el potencial de membrana a valores muy diferentes. El valor de potencial de membrana va a quedar en un valor en algún lugar intermedio entre esos potenciales de equilibrio, dependiendo de la permeabilidad de la membrana a ambos iones. Entonces acá hay una permeabilidad alta de potasio, pero también hay una permeabilidad alta de sodio en el segmento externo en la oscuridad. A esa corriente de sodio se la conoce con ese nombre, corriente de oscuridad de sodio. Y ella es responsable de que el potencial de membrana del fotorreceptor esté muy despolarizado en la oscuridad. Fíjense que, bueno, yo lo veo de acá, no sé, por ahí no se llega a ver nada de esto. Acá hay un menos 40 y acá hay una línea estable, ¿no? El umbral de disparo de las neuronas y las neuronas musculares, el disparo de potencial de acción, ¿qué valor suele tener? Más o menos. ¿Se acuerdan que si del reposo de una célula excitable se despolariza, llega al umbral, dispara un potencial de acción? ¿El umbral qué valor más o menos tiene? Menos 30, menos 40, menos 50, depende exactamente de la célula, ¿sí? Pero menos 40 podría ser un valor cercano al umbral. Y sin embargo los fotorreceptores no disparan potenciales de acción, ¿sí? No van a utilizar los potenciales de acción como señal para comunicar información. Esto ocurre en muchos tipos de receptores sensoriales. Fíjense que está muy despolarizado por esa corriente de sodio. Es una corriente de sodio completamente diferente de la corriente de potencial de acción, que puede estar activa constantemente, sigue en la oscuridad, y a pesar de que la célula está en esos valores de potencial, no dispara potencial. Muy bien, ahora si iluminamos a la célula, a cualquiera de los dos tipos de fotorreceptores, el potencial de membrana va a ser este. Se va a ir a valores bien negativos, y si dejo de iluminarla va a retornar esos valores de menos 40 negativos. La luz hiperpolariza a los fotorreceptores, ¿sí? Aumenta la diferencia de potencial entre el líquido extracelular y el intracelular. La respuesta a la luz es hiperpolarizante. A veces uno tiende a, un poco influido por... ¿sí? ¿De qué dependen los canales de sodio cuando dan oscuridad? Ahora lo vamos a ver eso. Les decía que uno tiende a asociar despolarización con excitación, y eso es así en la mayor parte de las neuronas, porque despolarizarlas las acerca al umbral y las hace disparar. Pero en realidad una hiperpolarización contiene información también. La inhibición en el sistema nervioso central contiene información, y en este caso, en estas células en particular, la luz es codificada con una hiperpolarización, ¿sí? De hecho, los fotorreceptores, cuando están despolarizados en oscuridad, liberan glutamato todo el tiempo, y a medida que se hiperpolariza por acción de la luz, liberan menos glutamato. O sea, señalan la presencia de luz con una hiperpolarización y liberando menos neurotransmisores. ¿Entendió? Muy bien. Entonces, lo que tendríamos que conectar acá es
cómo esos fotones que llegan al fotorreceptor en ese experimentito que dibujé en el pizarrón hacen que la célula se hiperpolarice. Eso sería el fenómeno de transducción. Y acá tengo un elemento clave, que es el canal este que está en la membrana. Otro elemento clave va a ser el sensor de fotones. En todo el mecanismo de transducción yo voy a necesitar un canal iónico. Dijimos que la transducción era convertir un tipo de energía en un cambio de potencial en los receptores sensoriales. El cambio de potencial ocurre por la apertura o cierre de canales iónicos. Entonces siempre necesito un canal iónico, pero siempre necesito un detector de la fuente de energía que es capaz de modificar el potencial de membrana en esa célula, ¿de acuerdo? Entonces siempre voy a necesitar un canal y siempre un detector de energía. Acá voy a necesitar un detector de fotones. A veces esas dos cosas ocurren en la misma proteína. ¿Alguien conoce algún ejemplo de un receptor sensorial que en una sola proteína reúna la capacidad de detectar un tipo de energía y producir un cambio de potencial de membrana? ¿No? La rodopsina no es un canal iónico, es un detector de fotones, claro, pero no es al mismo tiempo un canal. Estoy hablando ustedes tuvieron una clase de sistema somatosensorial, ahí habrán analizado algún proceso de transducción. ¿No? ¿Cómo? Las terminaciones libres puede ser, hay variedad de procesos de traducción, pero hay un mecanismo de traducción que ustedes deben haber analizado, que es la mecanotransducción, donde la energía mecánica, por ejemplo, en un corpúsculo de Pacini, se convierte en el cambio de potencial de membrana, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí el canal iónico es mecanosensible. El canal es mecanosensible. Entonces, cuando se deforma la membrana de esa terminación de una célula mecanoreceptora, la deformación de la membrana, ¿no?, se traslada directamente a través de las redes de proteínas que reaccionan con la membrana al canal mecanosensible, y el canal reacciona abriéndose, pasan iones y cambia el potencial de membrana. Entonces el mecanismo de transducción es muy simple, porque la misma proteína es sensible a la energía mecánica y es un canal. Pero acá no ocurre eso. En este caso, las proteínas que son sensibles a los fotones, como la rodopsina y las conopsinas, son proteínas que están incluso espacialmente distanciadas de este canal iónico que es el que va a modificar el potencial de membrana. Esas proteínas, la rodopsina por ejemplo, están en la membrana de los sacos del segmento externo de los fotorreceptores. Entonces ahora ustedes pueden entender el valor adaptativo de esta adaptación funcional que tiene, morfológica y funcional que tiene el fotorreceptor, que es tener muchos sacos de membrana en el segmento externo. Si yo tuviera solamente la membrana plasmática, podría poner cierta cantidad de rodopsina en un bastón. ¿Sí? Pero si tengo ahí muchos sacos de membrana apilados, puedo empezar a insertar un montón de rodopsina. Cuantas más rodopsina tenga, más posibilidad de detectar fotones voy a tener. ¿Se entiende? Entonces, la adaptación morfológica del segmento externo, que incluye la incorporación de una cantidad de membrana, me permite poner mucha proteína de membrana, como la rodopsina, que necesito para detectar los fotones. Entonces esto permite meter cantidad enorme de proteína de membrana en un volumen muy pequeño. Muy bien, entonces tengo la proteína sensible a los fotones, la rodopsina, en la membrana de estos sacos y el canal en la membrana plasmática del segmento externo. ¿Siguen? Tengo que conectar ambas cosas. ¿Cómo ocurre eso? Esto ocurre de la siguiente manera. Cuando los fotones impactan sobre la rodopsina cambia de forma en el espacio. Esto lo estudiaron el año pasado, lo estudiamos. ¿Verdad? Es una proteína que tiene como parte integral el retinal, y el retinal cambia de su forma cis a trans por impacto de fotones. Entonces, cuando los fotones son absorbidos por el retinal cambia de forma, la proteína cambia de forma en el espacio, y ese cambio conformacional de la proteína le permite activar una cascada de serialización en la proteína G. Entonces, la rodopsina se parece mucho a los receptores
para neurotransmisores que actúan sobre proteínas GESO, por ejemplo. Pero en vez de tener un sitio de unión para un neurotransmisor, tienen el retinal que es sensible a los fotones. ¿Entienden? ¿Más o menos? Muy bien, entonces, los fotones actúan sobre la rodopsina, activan una cascada de señalización en la que participan proteínas G. Esas proteínas G activan una fosfodiesterasa. ¿Qué es una fosfodiesterasa? ¿Cómo? Cataliza la formación de GMP a partir de GMP. Transforma nucleótidos cíclicos en lineales. Los nucleótidos cíclicos en algunos casos actúan como segundos mensajeros, el AMP cíclico o el GMP cíclico, ¿no? Ustedes los conocen. Entonces esta fosfodiesterasa lo que hace es transformar GMP cíclico en GMP lineal. Y el GMP cíclico se une a este canal y lo mantiene abierto. O sea, este canal, que está acá, que habla de la corriente de sodio oficial, es un canal activable por un ligando. Ese ligando actúa por la cara interna de la membrana y es el GMP cíclico. Entonces, en la medida que haya GMP cíclico disponible, el canal se mantiene abierto, entra sodio y el fotorreceptor se mantiene despolarizado. Cuando los fotones impactan sobre la rodopsina, a través de la proteína G, la rodopsina activa la fosfodiesterasa destruye el GMP cíclico, y el canal se cierra porque no tiene su ligando. ¿Entendió? Resultado, la corriente de sodio de oscuridad disminuye, la corriente de potasio que estaba siempre ahí no cambió, pero ahora no tiene oponente. Y por lo tanto se lleva el potencial de membrana más cerca del potencial de equilibrio de potasio. ¿Entendés la misma traducción? ¿No? Repasemos nuevamente entonces. Canales iónicos. ¿Qué tipos de canales iónicos conocen? Dependiente de voltaje, ¿qué más? Dependiente de ligando. ¿Algún ejemplo de dependiente de voltaje? La bomba no, La bomba no es un canal. Es otro tipo de transportador. El canal de sodio voltaje dependiente, que es clave para la generación de potenciales de acción, por ejemplo. ¿Sí? ¿Algún canal dependiente de ligando que conozcan? El receptor para GABA de tipo A es un canal dependiente de ligando. ¿Algún otro tipo de canal conocen? ¿Cómo? Los AMPA son canales voltaje dependientes. Perdón, en este caso el ligando sería el glutamato. ¿Algún otro tipo? El canal mecanosensible como el que les mencioné recién del corpúsculo de Pacini, ¿de acuerdo? En general los canales se dividen primero en dos grandes familias. Aquellos que se llaman gatillables, es decir, que se pueden abrir y cerrar por algún tipo de estímulo, y los no gatillables. Los no gatillables son canales que están casi todo el tiempo abiertos y son insensibles a los estímulos más comunes para nuestras células. ¿Cuáles son los estímulos más comunes para canales? El voltaje, que los puede abrir y cerrar, los ligandos, que los pueden abrir y cerrar, los estímulos mecánicos. ¿Está? Hay canales termosensibles. Y hay canales que no responden a ninguno de esos estímulos. Esos son los canales no gatillables. Por ejemplo, la permeabilidad alta que tiene la membrana en las neuronas, células musculares y los fotorreceptores al potasio en circunstancias de reposo es mediada por canales de potasio no gatillables mayormente. ¿Se entiende? Están todo el tiempo abiertos. Dentro de los gatillables tiene el canal de sodio del potencial de acción, canal de sodio de voltaje dependiente. Dentro de los gatillables por ligando tienen a los AMPA que mencionaron ahí, al GABA, al receptor GABA y a este canal. ¿Sí? Este canal es un canal gatillable por ligando. La única diferencia con los que mencionamos es que el ligando actúa desde la cara intracelular de la membrana. ¿Está? Pero es equiparable, digamos, en su categoría funcional a los AMPA, a los receptores AMPA o GABA o al receptor nicotínico para acetilcolina. Una pregunta, ¿el ligando es el GMP cíclico? ¿Cómo? El ligando que actúa desde la cara intracelular es el GMP cíclico. Entonces, en la oscuridad los niveles de GMP cíclico altos mantienen al canal abierto.
Cuando la luz impacta sobre el retinal de la rodopsina, la rodopsina cambia de forma, cambia de conformación espacial a través de una proteína que activa a una fosfodiesterasa y esa fosfodiesterasa degrada al ligando del canal. Por lo tanto, el canal se cierra. El potasio, que estaba saliendo por los canales no gatillables de potasio, sigue saliendo. El sodio, que estaba entrando por los canales dependientes del ligando, que mediaban la corriente de oscuridad, deja de entrar, la célula se hiperpolariza por la salida de potasio que arrastra potencial hacia el potencial líquido de potasio. ¿Está? ¿Por qué puede ser importante en estas células tener un mecanismo de transducción tan complicado que involucra un detector de fotones, un canal que están en lugares espaciales diferentes y que se comunican a través de una cascada de señalización que incluye una enzima? ¿Les parece que esto puede brindar algún tipo de ventaja? Respecto a, supongamos que el canal fuera fotosensible directamente, ¿no? Hay menos posibilidad de regulación, es cierto, cuando hay una cascada de señalización como esta, las posibilidades de regulación son altas, y en el caso de los fotorreceptores hay algunos mecanismos de regulación importantes de esta cascada que tienen que ver con la adaptación a la oscuridad. No los vamos a analizar en detalle, pero los fotorreceptores pueden estar expuestos a niveles de luminosidad altísimos cuando están al mediodía, un día de verano soleado, ¿sí? O a niveles de iluminación bajísimos cuando recién se levantan a la mañana, un día de invierno y todavía no ni salió el sol. Para adaptarse a esos niveles de iluminación tan diferentes que puede haber en el ambiente, se regula esta cascada de señalización, entre otras cosas. Pero además, lo que provee una cascada como esta es un enorme poder de amplificación. Pues fíjense que si se activa una molécula de rodopsina, yo voy a activar quizás varias moléculas de fosfodiesterasa con proteínas G. Y la fosfodiesterasa es una enzima que podría degradar decenas, cientos de moléculas de GMP cíclico cada molécula de enzima que se activa. Y esto a su vez impactaría sobre decenas o cientos de canales en la membrana. O sea, por cada molécula de rodopsina activa, yo multiplico la cantidad de canales sobre los que voy a actuar en la membrana. ¿Se entiende? Si el canal fuera sensible, los fotones que activan ese canal influirían sobre una corriente muy pequeñita, la corriente de ese canal. Pero la activación de la rodopsina influye sobre muchos canales y por lo tanto sobre una corriente muy grande. Y esto aumenta lo que llamamos la sensibilidad del sistema a los fotones. ¿Entendió? Fíjense también que haya muchos sacos membranosos acá y muy poquito citoplasma hace también que sea muy fácil para la fosfodiesterasa destruir al GMP cíclico. Yo con pocas moléculas de GMP cíclico tengo una concentración alta porque tengo muy poco volumen, ¿siguen? Y tengo altas chances de actuar sobre el canal. Pero destruyendo unas pocas moléculas de GMP cíclico puedo hacer caer la concentración muy rápido y quizás ya me queda por debajo de la necesaria para activar el canal. ¿Entendió? Entonces, poco volumen de citoplasma, mucha membrana, ambos me ayudan a que este sistema sea muy eficiente para detectar fotones. El sistema es similar en fonos y bastones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Sí. Cuando hablas de que el sistema tiene un amplio poder de amplificación, Sí. amplio poder de amplificación, pero que existe una amplificación. Sí. ¿Es posible que haya ciertas zonas también en donde esa amplificación sea mayor que en otras? Dentro del mismo receptor, uno podría pensar que sí. O sea, de una manera un poco intuitiva, generalmente tendemos a pensar que las reacciones bioquímicas enzimáticas en las células cuando se activan invaden todas las células. Pero la realidad es que no, las reacciones enzimáticas ocurren en lugares bastante precisos y muchas veces actúan sobre microdominios celulares, porque
por ejemplo, que haya poco citoplasma disponible, también hace más complicada la difusión de moléculas de un lugar a otro dentro de ese citoplasma. Entonces lo que vos decís es que es posible. Que yo sé, yo no conozco, no he leído nunca que ocurra en el centro externo fotorreceptor, pero suena posible. No veo de qué manera podría ser eso de mucha importancia funcional en el receptor. En definitiva, que cambiar la corriente de sodio del segmento externo la mitad, el efecto sobre la liberación de neurotransmisores de una célula tan compacta, probablemente sería el mismo. Si fuera más larga, por ejemplo, tendrías el mismo fenómeno de las dendritas, que el cambio de la corriente que ocurre muy lejos va a atenuarse hasta llegar al cuerpo neuronal, en este caso sería el equivalente del segmento interno, ¿no? Y entonces vos tendrías menos corriente incluyendo el potencial en ese punto y la liberación de los transmisores. Pero en estas células tan compactas esos fenómenos no revisten mucho interés. ¿Más o menos me fueron siguiendo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Uno de los propósitos de tratar de comprender la fisiología de los sistemas sensoriales es comprender los mecanismos que determinan nuestra capacidad de percepción. Para poder proseguir un poquito en esa dirección, en la clase tendríamos que poder definir percepción. Piensen. La experiencia subjetiva está anclada de algún modo a los fenómenos físicos que ocurren a nivel de los receptores sensoriales, ¿no? No es para nada menor esto de la experiencia subjetiva. Una persona que está en coma o que está anestesiada puede sufrir los mismos fenómenos a nivel de sus fotorreceptores. Yo puedo iluminar su ojo y voy a producir lo mismo en los fotorreceptores, o puedo tocar la piel y voy a estar activando mecanorreceptores, ¿sí? Pero no existe experiencia subjetiva y no existe percepción. Cuando yo hablo de los fenómenos biofísicos, fisiológicos que ocurren en el sistema sensorial, no hablo de percepción. Los receptores sensoriales no perciben nada, ¿de acuerdo? Es un error importante aplicar la palabra percepción a otros fenómenos que no sean la experiencia subjetiva del individuo consciente ante la estimulación de los receptores. Y fíjense que digo ante la estimulación de los receptores. ¿Por qué? Supongamos que yo digo ahora que me está hablando Dios, me está transmitiendo directamente, ¿no?, a través de mis oídos el contenido de la clase que estoy relatando. ¿Ustedes dirían que estoy percibiendo algo? No, muy bien, estoy teniendo una alucinación. ¿De acuerdo? Y hay montones de situaciones en las que pueden generarse experiencias subjetivas que parecen sensoriales, pero no lo son. Entonces, es una experiencia subjetiva que está anclada a los fenómenos físicos que ocurren en los receptores. Si está disociada de esos fenómenos, no es una percepción, puede ser otra cosa, una alucinación o quién sabe qué. Pero, para que sea percepción, tiene que ser una experiencia subjetiva que resulte de la activación de los receptores sensoriales. ¿Estamos? Muy bien, entonces, uno de los propósitos de esta clase, de comprender la fisiología de los sistemas sensoriales, es entender cómo los fenómenos biofísicos y fisiológicos que ocurren en nuestros receptores influyen sobre la percepción. Hoy vamos a mencionar 3 características de los conos y los bastones que tienen impacto directo sobre nuestras habilidades perceptivas visuales. La primera es que los conos y los bastones difieren en su sensibilidad a la luz. Para que comprendan esto deberían comprender una cosita más antes, que tal vez la conocen, que son las propiedades discriminativas de nuestros sistemas sensoriales. ¿Saben cuáles son las capacidades discriminativas de nuestros sistemas sensoriales? ¿En qué dominios discriminan? Tenemos que poner una ducha en la puerta, ¿no? Sí.
cuando salimos nos sacamos del sudor encima. ¿Alguien sabe cuáles son las capacidades discriminativas de los sistemas sensoriales y de la percepción? En este caso serían las longitudes de onda. En este caso, los profesores pueden discriminar longitudes de onda. Eso no es lo que está en la diapositiva exactamente, pero más general, ¿no? Aplicar únicamente al sistema visual. Sería la especialización de cada sistema de captar un cierto estímulo. Se siente el olor con el olfato y se ve con la Cada sistema tiene su dominio específico de funcionamiento, pero dentro de cada sistema, para el tipo de energía que ese sistema está especializado en la detección, hay poder de discriminación en por lo menos 3 dominios. Un dominio es la cantidad. Los sistemas sensoriales suelen poder informar sobre qué cantidad de energía están detectando. ¿Está? Hay mucha luz, hay poca luz. ¿Cuánta luz hay? ¿Puedo distinguir esta luz de esta otra a ver cuál es más fuerte? ¿Me siguen? Eso es la discriminación de cantidad. Lo llamamos también sensibilidad. Hay un umbral absoluto de sensibilidad. ¿Cuál es la mínima cantidad de energía luminosa o mecánica que pueden detectar el sistema visual o el sistema somatosensorial? ¿Se entiende? Ahí tenemos la discriminación de cantidad. Después tenemos discriminación en el tiempo. Si dos estímulos ocurren muy cerquita uno de otro, ¿los puedo discriminar perceptivamente o voy a percibirlos como uno solo? Y después puedo discriminar en el espacio. ¿Me siguen? Entonces, los conos y los bastones tienen distinta sensibilidad a los fotones. Para activar un bastón, alcanzan unos pocos fotones. Para activar un cono, hacen falta unos pocos cientos de fotones. ¿Está? Un cono es mucho menos sensible a los fotones que un bastón. Y esto se refleja en mis habilidades perceptivas. ¿De qué manera? Si yo estoy en un ambiente en el que hay muy pocos fotones, supongamos que vuelvo al ejemplo de desperté a la mañana, a las 6:30 de la mañana, que hoy ya, en la actualidad ya no hay mucho sol en mi habitación, y hay muy pocos fotones. La cantidad de fotones que hay en ese ambiente disponible no son suficientes para activar conos. ¿Sí? Y la visión depende exclusiva y únicamente de los bastones, que sí pueden detectar esas pequeñas cantidades de fotones. Esto tiene una consecuencia perceptiva importante. Los bastones, todos los bastones de nuestra retina, usan el mismo fotopigmento, la misma molécula sensible a los fotones, que es la rodopsina. ¿Me siguen? En cambio, los conos usan 3 tipos diferentes de conopsina, que tienen una sensibilidad diferente a distintas longitudes de onda de la luz. Las longitudes de onda del orden de los 450 nanómetros, nosotros las percibimos como color azul. ¿Sí? Y hay una conopsina que es más sensible a esa longitud de onda de la luz. Y otras 2 conopsinas que son sensibles a distintas longitudes de onda de la luz. ¿Está? Entonces, yo a la mañana, les doy este ejemplo, a la mañana meto la mano en el cajón, está oscuro, saco 2 medias, me pongo una media de pie derecho, otra media de pie izquierdo, salgo a la calle y me doy cuenta que una media es marrón y la otra es azul. ¿Por qué me ocurrió? En un ambiente en el que hay pocos fotones y la visión depende de los bastones, no tengo posibilidad de discriminar distintas longitudes de onda de la luz. Por lo tanto, no hay percepción del color. ¿Entendió? Ahora, cuando salgo a la calle y paso a un nivel de iluminación intermedio, pasemos al otro extremo, paso a un nivel de iluminación muy alto. Por ejemplo, estoy al mediodía comiendo un sándwich en la Plaza Fusay un día que hacen 40 grados. No sé por qué podría estar haciendo eso, pero imaginémoslo, ¿no? Hay muchos fotones
En esas condiciones, el bombardeo de fotones sobre la retina es tan alto que los bastones saturan en su señal. O sea, ya no tienen más rodopsina disponible para cambiar el potencial de membrana. ¿Siguen? La usaron toda. Entonces, como la rodopsina, hay un ciclo para, digamos, reactivar la rodopsina, hacerla otra vez sensible a los fotones, que dura cierto tiempo. Si yo la utilizo más rápido, a mayor velocidad que la capacidad de renovación, llega un punto en que no tengo más rodopsina disponible. En un ambiente con muchos fotones, los bastones quedan funcionalmente anulados y la visión depende exclusivamente de los conos. Y ahí sí voy a ver en color, ¿se entendió? Muy bien. Entonces, el rango de visión donde solamente los bastones aportan a la percepción visual se llama escotópico, y esa visión sin color se llama visión escotópica, y el rango de iluminación donde hay muchos fotones y los bastones quedaron ya blanqueados, se suele decir, y por lo tanto no contribuyen a la percepción visual, se llama fotópico, y a esa visión se la conoce como visión fotópica. Hay un rango intermedio donde participan los dos, y es la visión mesópica. Fíjense, la visión isótopa la tenemos en iluminación, los niveles de fotones que provee una noche con una luna buena, ¿sí? Muy bien, entonces la sensibilidad de los fotones, combinada con esta otra propiedad de los fotorreceptores, que es su capacidad de discriminar longitudes de onda, de los conos, contribuye a habilidades perceptivas de manera muy clara y muy directa, ¿de acuerdo? Y otra propiedad de estas células, que tiene que ver con cómo se distribuyen por la retina, tiene un impacto muy fuerte también en la percepción. Entonces, mira este gráfico. Esto sería el centro de la retina, vamos a llamarlo así, se llama fobia en realidad, y es el lugar en el que se proyecta la imagen cuando ustedes miran un objeto directamente. Ustedes desvían la mirada para ver mejor un objeto, para analizarlo en detalle, lo que están haciendo es fobear el objeto. ¿Siguen? Muy bien. Desde ese punto marcado como 0, que es la fobia, hacia acá y hacia acá, me estoy moviendo hacia la periferia de la retina, cada vez más lejos de la fobia. Si yo veo cómo se distribuyen los conos en la retina, lo que voy a ver es que en las partes más periféricas de la retina hay muy poquitos conos. Y a medida que me acerco a la fobia, la densidad de conos empieza a aumentar y llega a un máximo en la fobia. ¿De acuerdo? Del mismo modo para otras zonas periféricas de la retina, pero no. En cambio, si miro a los bastones, veo bastantes bastones en la retina, en la periferia retiniana. Igualmente va subiendo la densidad a medida que me acerco a la fobia. Pero el máximo está en la región periférica. Si ustedes miran este gráfico, ven que acá cae la densidad de bastones. En realidad, en la retina humana no hay bastones en la fobia. 0 bastón. La fobia no tiene bastón. ¿Entendió? Entonces, la densidad máxima de bastones es alrededor de la fobia y decrece hacia la periferia. Entonces, esta distribución de conos y bastones, ¿qué influencia les parece que puede tener en la percepción? Cuando la percepción de los colores es centro y periferia. Sí, igual tenés bastones en la periferia, no es que no hay, pero tenés muchos menos, con lo cual la discriminación del color bajaría. Pero más general que eso, si yo tengo menos receptores, mi poder de discriminación, ¿en qué dimensión baja? Esto es mucho más detalle en la fobia, con muchísimo más detalle. Detalle espacial, ¿de acuerdo? La discriminación espacial depende, uno de los factores de los que depende es la densidad de receptores. ¿Me hicieron la semana pasada un ejercicio en el que medían el poder de discriminación espacial en la piel? ¿Sí? La prueba de discriminación de 2 puntos en la yema de los dedos y en la espalda, ¿me hicieron eso? Sí. Bueno,
esa discriminación espacial la pueden evaluar ustedes en otros sistemas sensoriales. El sistema visual, ¿alguno de ustedes se examinó alguna vez su poder de discriminación visual? ¿Alguien se hizo un test de discriminación visual? ¿No? ¿Qué te hacen los oftalmólogos? ¿Conoces un control? ¿Cómo te lo hacen? Ahí es el mío que me lo hacen directamente con mis lentes y me tapan el ojo y tengo que, de la pantalla de lo que está mostrando, tengo que ver las letras o los números, cada vez son más pequeños. Exactamente, todos. No, ¿hay alguno que no se lo haya hecho alguna vez? ¿Vos me querés decir a mí? Bueno, la evaluación del poder de discriminación espacial de un sistema se mide siempre tratando de ver qué distancia mínima tiene que haber entre dos puntos para que el sistema los detecte como separados. Y esto ustedes lo estudiaron el año pasado cuando estudiaron los microscopios. El poder de resolución óptica de un microscopio es la mínima distancia entre dos puntos que permite ver esos dos puntos como cosas separadas. Y en el sistema visual es lo mismo, solo que en vez de ponerle dos puntitos y pedirles que digan si es uno o dos, les ponen letras y lo que se mide es su capacidad de discriminar la distancia entre las dos ramitas de la E, por ejemplo. ¿Me siguen? Con E de distinto tamaño. ¿De acuerdo? Eso, al igual que en el sistema somatosensorial, depende, uno de los factores de los que depende es de la densidad de receptores. En la piel, la densidad de receptores, el mecanorreceptor es más baja en el tronco que en la yema de los dedos y en la región perioral. En esos lugares, dedos y región perioral, la discriminación de dos puntos es máxima. Mínima la distancia entre dos puntos que puedo discriminar. En el sistema visual, la discriminación es máxima en la fobia. Ustedes lo saben eso, por eso fobean objetos. Y cuando ustedes leen, no miran para allá y ponen el libro acá al costado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su poder de discriminación es en la retina excéntrica, es bajo. Fobean para leer. Muy bien. A ver quién me explica este fenómeno visual. ¿Son buenos observadores de estrellas? ¿No? Ya ni se ven en la ciudad con smog. Bueno, hagan el siguiente experimento un día. Miran el firmamento y eligen la estrella más débil de todas, la menos brillante, y les va a pasar lo siguiente. Cuando la miran a la estrella, parece que desaparece frente a sus ojos, pero inmediatamente desvían la mirada y la estrella parece que vuelve a aparecer. Y si otra vez la miran directamente, la estrella desaparece. ¿Por qué ocurre eso? Porque emite mucho calor. Y entonces, No capta todo el tiempo, se nos corta la longitud de onda. no, la longitud de onda no es lo que cambia ahí. Puede ser que, como la estás mirando, estás fijando la mirada, lo que estarías usando en ese momento sería la fobia. Y si tiene poca luz, entonces, como no hay bastones, entonces lo estarías mirando con los conos y no necesariamente lo estarías viendo todo el tiempo. Exactamente. Entonces, si yo fobeo una estrella de baja luminosidad, estoy poniendo un receptor de baja sensibilidad, un cono, buscando los poquísimos fotones que partieron hace decenas de años luz de una estrella y desperdiciando esos poquitos fotones. Porque cuando busquen estrellas de baja luminosidad en el firmamento tienen que mirar el costadito para que la imagen de la estrella no caiga en la fobia, sino en la región perifórica, que es lo que tienen buenos detectores para pocos fotones. ¿Entendés? Bueno, todo esto buscaba que entiendan que las cosas de la fisiología, la anatomía, la morfología de los sistemas sensoriales influyen directamente sobre nuestras habilidades perceptivas, determinan nuestras habilidades perceptivas en gran parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Muy bien. Sí. ¿Cómo se llama el tipo de visión que solo utilizo bastones? Escotópica. Escotópica. Y la de los conos, fotópica. Muy bien. Bueno, la retina, ustedes la estudiaron en algún detalle del año pasado, calculo,
tiene, además de los fotorreceptores, varias capas de neuronas. Entre fotorreceptores y los axones del nervio óptico hay varias sinapsis y distintos tipos de neuronas. La complejidad de la retina es enorme. Para hacer una idea, hay por lo menos la célula bipolar, que es la que lleva la información del fotorreceptor a la célula ganglionar, la dueña del axón que forma el nervio óptico. Existen bipolares de cono y bipolares de bastón. Dentro de ellas hay además subtipos. Las células amácrinas, que están un poquito más afuera en la retina, existen por lo menos 20 tipos diferentes de células amácrinas. Hay una complejidad muy grande dentro de la retina y en general esa complejidad es enorme dentro del sistema nervioso en todos los niveles, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede uno aproximar a tratar de comprender la función del un sistema sensorial habiendo circuitos tan complejos que involucran tantas neuronas? Un nervio óptico tiene 1 millón de axones. ¿Cómo hacemos para aproximarnos al estudio del sistema sin tener posibilidades técnicas de describir todas las conexiones y su valor funcional, ¿no? Porque puedes cortar la conexión y puede ser, la transmisión a través de esa conexión puede ser fuerte o débil, y eso influye también sobre cómo funciona el sistema. Entonces, si no puedo hacer eso, ¿cómo hago para estudiar el sistema sensorial? Esto se abordó históricamente de la siguiente manera, que es estudiando lo que llamamos campos receptivos de las neuronas en los sistemas sensoriales. Ese concepto, el concepto de campo receptivo, es extrapolable a todos los sistemas sensoriales. Ustedes lo habrán estudiado la semana pasada, como el área de piel, por ejemplo, que modifica la actividad de una neurona en el sistema somatosensorial. ¿Sí? En la visión, en el sistema visual es lo mismo, porque el campo receptivo de una neurona, ¿no?, es el área de la retina que cuando es iluminada modifica la actividad de esa neurona. Entonces, en un experimento típico lo que se hace es lo siguiente. Se acerca un electrodo de una neurona, digamos, en este caso podría ser una neurona ganglionar de la retina. ¿Sí? Yo me salté varias etapas, ¿de acuerdo? No estoy mirando lo que pasa entre esa neurona y el fotorreceptor, que es el único detector de fotones. El ganglionar acá ya no detecta fotones, recibe señales de los fotorreceptores. ¿Estamos? Entonces, estoy estudiando los potenciales de acción de una célula ganglionar, que son estos palitos. Y lo que veo es, el circulito de color verde va a ser un punto de luz en la retina. Imagínense que por ahí todo esto es la retina. Pero yo estoy trabajando en esta región. Y dentro de esta región voy a iluminar esto, por ejemplo, que sería el puntito verde. ¿Siguen? Pues si yo ilumino, ¿no?, una zona de la retina con ese puntito verde, puede no pasar nada, porque por ahí la célula ganglionar que yo estoy iluminando no recibe información de los fotorreceptores que estoy iluminando. ¿Siguen? Supongamos que esta es toda la retina que estoy iluminando acá. Por ahí pongo mi punto de luz en la retina y no pasa nada en la actividad de la neurona que yo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque los fotorreceptores estos no hicieron nada de esta neurona que está en otra zona de la retina. ¿Me siguen? Si voy estudiando toda la retina, me voy a encontrar con muchos lugares que no hacen nada y una región que hace algo. Esa región que le hace algo a la actividad de esa neurona que estoy estudiando es su campo receptivo, esa parte de la retina. Ahora, la primera cosa que sabemos sobre los campos receptivos de las células ganglionares de la retina y en general de las células de todos los sistemas sensoriales es que los campos receptivos son heterogéneos, que no solo excitan a las neuronas, también las pueden inhibir. O sea, tanto excitación como inhibición inducida contribuyen al campo receptivo de la neurona. ¿Sí? Entonces, si yo ilumino, en el caso de esta célula, ya llegué a esta región que es su campo receptivo, ¿sí?, donde logro inducir cambio de actividad mayor o menor disparado. Si
Si yo ilumino con un circulito verde en el centro de ese campo receptivo, la célula dispara más potencial de elección. Pero si ilumino con este circulito verde en la periferia del campo receptivo, la célula dispara menos potencial de elección. Entonces, el campo receptivo de las células ganglionares de la retina es circular y tiene dos regiones, una región central y una región periférica que tienen efectos opuestos sobre la actividad de la neurona. ¿Sigan? Cuando el centro excita, la periferia la inhibe a la neurona. Y al revés, si la periferia excita a la neurona, el centro, la iluminación del centro la inhibe. ¿Entendió? Todo esto es no por acción de la luz directamente sobre la ganglionar, sino por la forma en que los fotorreceptores le comunican a ella, a través de las células de las otras neuronas retinianas, información. ¿Se entendió esto? Bueno, ahora imagínense con un puntito de luz, por ejemplo, si el punto de luz es más grande y ocupa todo el centro, la célula dispara más potencia de acción. Y un anillo de luz que incluya toda la periferia produce una inhibición más fuerte. ¿Sí? Pero fíjense esto. Yo ilumino todo el campo receptivo de la neurona, centro más periferia, la célula no cambia su actividad. O sea, el efecto de la iluminación del centro y de la periferia se cancelan uno a otro. ¿Se entendió esto? ¿Puedo repetir eso último? Sí. Cuando vos estimulas el centro, por ejemplo, en ese ejemplo, la célula se excita. Cuando estimulas la periferia sola, la célula se inhibe. Si estimulas ambas zonas, la célula no cambia su actividad, porque el efecto del centro y la periferia se cancelan uno a otro. Uno excita, el otro inhibe. Cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo, resulta que la célula pareciera que no hubiera luz en su campo receptivo. Podría estar completamente oscura o completamente iluminado, y para la célula es lo mismo. Entonces, lo que se dice es que esta célula funciona como un detector de contraste. Es decir, su campo receptivo es sensible a cambios de luminosidad que ocurren dentro del campo receptivo. Si la iluminación del campo receptivo es homogénea, mucha o poca, a la célula no le importa, no responde. Solamente responde cuando hay una diferencia de iluminación entre zonas. ¿Ah? Espero que lo vea. ¿Será mejor si prendo la luz? Supongamos que está proyectándose sobre la retina la imagen de una casa. Muy bien. Entonces, si yo tengo una célula ganglionar en la retina, el campo receptivo acá, que recibe fotones de manera homogénea de una pared de la casa, por ejemplo, esta célula ganglionar se comporta como esto. No le dice nada al cerebro de lo que está pasando en la retina. ¿Se entendió? Si yo tengo una célula ganglionar acá, ahora esta zona del campo receptivo recibe un tipo de estimulación y la periferia otra, recibe estimulación acá y en esta región recibe otra estimulación. Entonces, supongamos que el 100% de la zona central está activado y eso produce excitación, pero solamente el 30% de la periferia está siendo activado y eso produce inhibición. El resultado entre 100% de excitación y 30% de inhibición es un cierto grado de excitación. ¿Se entendió? Así sería, adaptativamente sería ventajoso para poder definir los bordes entre las cosas, solamente es una cosa y termina otra. Exactamente. O sea, son detectores de contrastes dentro de nuestras imágenes naturales. Los bordes entre los objetos o dentro de un objeto son los contrastes más importantes que tenemos que detectar. ¿Está? Si la imagen es completamente homogénea, supongamos que acá esto está en la pared completamente blanca. Los detalles dentro de esa pared en principio no tienen ningún interés. ¿Está? Interesa que es blanca, interesa que está más o menos iluminada y esa información se puede conseguir de distintas formas. Pero esa información es mucho menos relevante que dónde termina la pared blanca y empieza la puerta. ¿Entiende?
Nuestro sistema visual está especializado en detectar esas diferencias, esos contrastes entre zonas que tienen más o menos iluminación o distintos colores. ¿Está? Una célula que estuviera acá, así, por ejemplo, tendría una parte de su campo inhibitorio activado, el 100% de su campo central excitatorio no activado, que se estaría inhibiendo. ¿Está? Entonces, si ustedes se imaginan, ahora imagínense decenas de miles de neuronas ganglionales activadas por esa imagen, donde todos los axones del nervio óptico van al cerebro y algunos están más activos, disparando más potencial de acción, otros menos, y esos axones son los que están señalando todos los bordes de esa casa, de sus puertas y sus ventanas. Y otros axones que no están ni más activos ni menos activos que antes, que están señalando el color del cielo, por ejemplo, o de las paredes de la casa en las zonas en las que no hay cosas. ¿Sí? Yo tengo una duda. Siempre, o sea, siempre es contrario la acción del centro y de la periferia, pero puede ser que una inhiba en un caso y otra excite en otro caso. Sí, puede ser. Sí, y no se comprende completamente qué valor adaptativo tiene eso, pero sí. Yo en el ejemplo, para simplificar, me quedé con las del centro excitador. ¿Sí? En ese campo receptivo que por el medio, 100%, 100%, que dijo que se cancela. Eso significa que no manda nada de información. O sea, Está eso disparando no cierta estaría cantidad de yendo. potencial de acción y no cambia, o sea, la célula todo el tiempo está disparando potencial de acción. Uno podría tender a pensar que las células del sistema nervioso están casi todo el tiempo apagadas, no hacen nada, salvo cuando pasa algo y le disparan. Eso es falso. Las neuronas ganglionares de la retina están disparando todo el tiempo. Y en realidad la información está codificada en modulaciones de su actividad. Si para más o menos potencial de acción en determinado intervalo de tiempo. Si esa célula está disparando todo el tiempo, la pared de la casa no modifica su uso. Pero lo veo. Y podría ser esto, si pone acá ves, la célula no está iluminada, de repente la ilumina por completo y entre esto y esto no hay diferencia. La célula no detectó la iluminación completa de su campo. No comunicó nada respecto al cerebro. ¿Sí? Tengo una consulta. Sí. Por ahí es muy complicado, ya para otro momento, pero tratando de imaginarme cuál sería el problema, por ejemplo, con el astigmatismo, que no se ven los bordes. ¿Qué sería? ¿Un problema del ángulo en el campo? ¿Está corrido el campo? ¿O No, yo no aprendí en la clase conceptos de óptica. En el astigmatismo, o sea, partimos de la clase de la imagen proyectada en la retina. Ustedes van a hacer unos ejercicios de trabajo práctico que les van a mostrar cómo se forma la imagen en la retina. La imagen en la retina se forma gracias a una serie de lentes que actúan, ¿no? Enfocando la imagen sobre la retina. De repente yo puedo querer tenerte a vos a poco en la retina, pero de repente yo puedo querer tener una voz que está más lejos, y eso requiere ciertos movimientos en el. Una de esas lentes es la córnea. La córnea es como si yo agarrara una esfera perfecta y cortara un pedacito y me quedara con una patita. Si yo hiciera eso, todos los radios en cualquier dirección deberían ser idénticos al centro de esa esfera ideal. ¿Sí? Cuando no ocurre eso, y algunos de esos radios son más largos que otros, la córnea no puede hacer una imagen perfecta sobre la retina. Y lo que suele ocurrir es que en alguno de los planos, en el vertical, hay cierta duplicación. Y eso es el astigmatismo. La miopía, otra lente, que es el cristalino, no es capaz de poner a foco objetos que están a cierta distancia de manera correcta. Esos son defectos ópticos. No tienen que ver con cómo se formó la imagen sobre esta célula. Es como si esta casa sobre la retina se hubiera formado así. Entonces vos tenés una imagen duplicada porque tus células están ya recibiendo una imagen. previo a la transducción? Exactamente, es un problema de cómo se forma la imagen sobre la retina. Bien, entonces, las zonas ganglionares de la retina, que son, digamos, una de las primeras etapas del procesamiento de la imagen, le informan al sistema nervioso sobre contrastes dentro de su campo receptivo, ¿de acuerdo? Y yo eso lo puedo deducir del estudio de los campos receptivos,
aunque no conozca exactamente el conexionado desde los fotorreceptores a esa célula que le generó esas propiedades al campo receptivo. ¿Entiendes? Sin saber cómo se conecta la célula ganglionar con los receptores, esto que les dije lo aprendí. De hecho, este tipo de trabajos, donde se describió los campos receptores de las células ganglionares, son de los años 60. Ya tienen más de 50 años algunos. Y en esa época se conocía muy poco sobre cómo se conectan los fotorreceptores con las células ganglionares. Hoy se sabe mejor todo eso, lo van a encontrar en los libros que lograron el detalle en la descripción de los circuitos. Pero básicamente nos vamos a acordar de dos cosas. Hay un circuito de proyección retiniana donde un cono a través de una dipolar se comunica con una ganglionar. ¿Sí? Y hay circuitos en los que intervienen mecanismos de inhibición o excitación lateral, que son los que forman la periferia del campo receptivo, y donde interviene una célula horizontal, una neurona horizontal de la retina. El centro del campo receptivo de una célula ganglionar se genera por los circuitos de proyección. Y la periferia la generan el aporte que hacen las células horizontales de fotorreceptores que están un poco más lejos de esa ganglionar. ¿Entendió? Se puede entrar en mucho detalle, ahí van a ver que incluso los receptores para el glutamato en las distintas sinapsis están estudiados y que hay diferencias en los receptores del glutamato que explican propiedades del campo receptivo, ¿no? Pero no, la verdad nos va a llevar mucho tiempo y es mucha información que no vale la pena recordar. Vamos a pasar a cosas que ahí son un poco más interesantes. Entonces, ¿qué pasa con los axones de las células ganglionares? Fíjense que le está mostrando al cerebro una imagen donde cada célula ganglionar lo único que dice es sobre mi campo receptivo predomina la luz en el centro, predomina la luz en la periferia. ¿Se entendió? Eso es lo que el mensaje que cada célula ganglionar le manda al cerebro. ¿Está? Con esa información que sale de la retina, el cerebro construye una imagen tan compleja como la que están viendo. Ahora vamos a ver que hay algunos detalles más sobre las células ganglionares, pero primero quiero que veamos otra cosa. Entonces, esos axones de las células ganglionares es un recorrido donde algunos axones se cruzan en el plasma, otros no, de modo que toda la imagen proyectada por un objeto sobre las dos retinas se reúne en un hemisferio que es el contralateral. ¿De acuerdo? Entonces, si este objeto proyecta sobre la periferia de esta retina, la zona nasal de esta retina, esa información se va a reunir en este hemisferio. Hay un relevo sináptico del cuerpo circular lateral, después una corteza visual primaria, y eso es lo que llamamos vía visual primaria. Todos la conocen. ¿Sí? Algunos axones de células ganglionares de la retina abandonan este recorrido sin llegar a hacer sinapsis entre el cuerpo geniculado lateral, lo abandonan y terminan en la estructura del tronco encefálico. A eso lo llamamos vía visual secundaria y tiene algunas funciones más básicas y menos relacionadas con la percepción. O sea, la percepción depende principalmente de la vía visual primaria, tálamo corteza, y ahora vamos a ver dos o tres funciones de esta vía visual secundaria. Uno de los blancos de la vía visual secundaria es un núcleo del hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático. Hay una vía entonces retino-hipotalámica, ¿sí? Este núcleo supraquiasmático es una especie de reloj endógeno, una especie de dador endógeno de tiempo que le marca a nuestro organismo una cantidad de funciones que deben cambiar con un ciclo de 24 horas. ¿Qué significa todo esto? Ustedes, si ustedes anotaran ahora todos los días a qué hora se durmieron y a qué hora se acostaron, todos los días es un poco diferente la hora. Pero si hicieran el promedio a lo largo de un año, verían que más o menos todos los días se acuestan a las 10 de la noche, por ejemplo, y se levantan, no sé, a las 7 de la mañana. Puede estar muy lejos de esto, ¿no? Pero más o menos, digamos. Es decir, hay un ciclo de 24 horas de lo que llamamos la vigilia y el sueño. Están vigiles durante, no sé, 15 horas, ¿sí? Y dormidos durante 9 horas. Y el periodo de sueño siempre está más o menos entre las 10 y las 12 se inicia y termina entre las 8 y las 9 de la mañana, por ejemplo. Eso es un ritmo circadiano.
de aproximadamente 24 horas. Es lo que dura un ciclo, desde que se despertaron hasta que se despertaron el día siguiente. Siempre. Bueno, el núcleo supraquiasmático regula esos ritmos circadianos. Ahora, es un reloj imperfecto, no da una hora. Si yo lo aíslo al núcleo supraquiasmático, no le doy información sobre el ritmo ambiental, luz-oscuridad, sobre los ritmos geofísicos, ¿sí? El ritmo endógeno propio del núcleo supraquiasmático no marca 24 horas con la misma precisión que un reloj atómico en un laboratorio en Suiza. ¿Se entiende? Se puede desfasar media hora, una hora por día. Entonces, ¿cómo ocurre esa sincronización constante del núcleo supraquiasmático con los ritmos biofísicos? En gran medida a través de la vía retina hipotalámica. Ahí no hace falta información grosera sobre la discriminación espacial, temporal, ni nada. Solo lo que hace falta es un poco de información sobre la luminosidad medioambiental. Sí. Que cambia por estación, ponele, si en invierno hay menos luz, va a Sí. cambiar el ciclo circadiano, Sí. en verano. Va a cambiar la información que le llega de la retina al núcleo supraquiasmático, sí, pero el cambio es muy lento y van a ir ocurriendo las adaptaciones. Pero sí, si vos cambiás experimentalmente tu exposición a la luz y a la oscuridad, ¿sí? En realidad hay mucha información ambiental que alimenta el ritmo al núcleo supraquiasmático, ¿no? Pero se hacen experimentos que van a analizar en otra clase, en los que vos podés poner un sujeto en una habitación en una situación de aislamiento y toda la información que le proporcionás lo induce a sus sistemas a pensar que se desfasó 12 horas, ¿no? Y con eso vos lográs que resincronice sus ritmos en un periodo de tiempo a esos nuevos ritmos inventados del ambiente que vos lo expusiste, ¿sí? Bien. Otra función de esta vía retino-hipotalámica es regular el diámetro de la pupila. Vía visual secundaria. El diámetro de la pupila cambia con el grado de iluminación ambiental. Si ustedes iluminan un ojo con una linterna, la pupila se achica, ¿sí? Eso se llama reflejo fotomotor. En un ambiente oscuro, la pupila se agranda para maximizar la entrada de fotones. Esos reflejos dependen de información retiniana que va al tronco del encéfalo. En particular, el reflejo fotomotor depende de un núcleo que se llama núcleo de Wiener-Redman. También van a analizar en más detalle el trabajo frágil del reflejo fotomotor, ¿sí? Otra función de la vía visual secundaria. Y en tercer lugar, la vía visual secundaria termina en una estructura que se llama tubérculo cuadrigémino superior, cuerpo o colículo superior. Y el colículo superior es una especie de mapa de coordenadas para dirigir movimientos de los ojos hacia blancos espaciales. Una especie de mapa. Supongamos que yo desplegara todas las neuronas del colículo superior en un plano. Si se prenden estas neuronas que están acá, los ojos van a se disparan a determinado lugar del espacio, a fovear determinado lugar del espacio, ¿sí? Entonces la información de la retina se mapea en ese mapa de coordenadas oculomotoras y se junta con la información que recibe el colículo superior de la corteza visual primaria y de una zona de corteza que se llama campo ocular frontal, y eso dispara respuestas de orientación de la cabeza y los ojos hacia blancos espaciales, ¿sí? Es una tercera función de la vía visual secundaria que puede disociarse de la percepción. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, una persona con amaurosis, que es un término técnico para decir ceguera, por destrucción de la corteza visual primaria, ¿sí? Y que refiere no percibir imágenes visuales, puede tener respuestas de orientación de la mirada. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque la vía visual secundaria sigue influyendo sobre el funcionamiento del colículo superior. Entonces, un estímulo que aparece luminoso en una zona del campo visual puede hacer que la persona dispare su mirada hacia ese lugar, pero no tenga la experiencia perceptiva, subjetiva interna de que ese estímulo está en su campo visual. Entonces, sigamos ahora hacia arriba. Esto muy rápidamente, los axones a lo largo de toda la vía óptica están como organizados topográficamente. Y esto es otro principio de organización general de los sistemas sensoriales, que es
un ordenamiento topográfico dentro del sistema basado en la forma, en la estructura de los órganos sensibles, que en el sistema somatosensorial ustedes lo conocen como somatotopía, ¿sí? El homúnculo somatosensorial en la corteza posrolándica, ¿de acuerdo? A lo largo de todo el recorrido, hasta habrán estudiado en anatomía, pueden ver que los axones de determinada parte del cuerpo en el sistema, en el cordón posterior, van por una zona del cordón posterior, los de otra parte del cuerpo por otra zona, y eso toda esa información llega a la corteza y queda desparramada en la corteza de determinada forma, que guarda relación con la forma del cuerpo en el sistema somatosensorial, ¿sí? Bueno, ese tipo de representaciones topográficas de los órganos sensibles, de la piel, del aparato muscular en el sistema somatosensorial, es común a todos los sistemas sensoriales también. En el sistema visual, lo que queda representado en la corteza, en el tálamo y a lo largo de toda la vida, es la retina, que a su vez tiene una representación, digamos, tiene un correlato en la representación del campo visual. Y en vez de hablar de somato, somato es cuerpo, topía, topografía, hablamos de retinotopía. ¿Entendió? Hay una representación retinotópica en la corteza visual primaria, que tiene propiedades parecidas a la representación somatotópica de la corteza somatosensorial. Una de esas propiedades es que hay una deformación de la representación. El homúnculo y la corteza somatosensorial, ¿se acuerdan? Tiene un cuerpito así y unas manos gigantescas y una boca gigantesca. Y eso, a su vez, tiene un correlato en la capacidad de discriminación del sistema en esas partes del cuerpo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, acá ocurre lo mismo. La fóvea y la región perifoveal están sobre representadas. Más del 30 al 40% de la corteza visual representa información de la fóvea. Y una parte relativamente pequeña de la corteza visual primaria representa toda la periferia retiniana. ¿Está? Es la misma deformación que ustedes observan en la corteza posrolándica y correlaciona igual con la capacidad de discriminación espacial del sistema. La fóvea, que tiene todos los conos muy empaquetaditos y en alta densidad, está sobre representada en la corteza visual, y ambas cosas contribuyen a un alto poder de discriminación espacial cuando foveamos objetos. ¿Entendió? Cuando un objeto se proyecta en la periferia retiniana, le dedicamos pocos receptores, poca corteza visual al análisis, y una de las consecuencias es la baja discriminación espacial que tenemos en esas regiones de la retina. Muy bien. Vuelvo al concepto del campo receptivo ahora y ¿qué hago? Otra vez tengo el mismo problema. Aprendí un poco sobre las células ganglionales. Ellas le dicen al cerebro que hay una diferencia de iluminación dentro de su campo receptivo. ¿Qué hace la corteza visual primaria con esa información? El tálamo. ¿Y cómo abordo el problema? ¿Puedo trazar todo el conexionado de las células ganglionales en todo el cerebro? No. Otra vez me voy a estudiar campos receptivos ahora a la corteza visual, por ejemplo. ¿Sí? Entonces agarro un electrodo, lo acerco a una neurona a la corteza visual primaria, voy a ver sus potenciales de acción que atraviesan estos palitos y le proyecto sobre la retina del sujeto experimental estímulos visuales. Sobre la retina es interesante que iluminar con círculos de luz o con barras de luz no parece tener grandes diferencias en la actividad de las neuronas. Por ejemplo, si esta es una célula ganglionar de la retina, ¿sí? Y yo le ilumino con una barra de luz que está en esta dirección, la barra de luz activa el 100% de la región central y un pedacito de la periferia, y esta fuera una célula de centro excitador, y con la barra de luz va a producir excitación. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora yo lo que hago es girar esta barra de luz, la pongo acá así, queda un poco más adelante. La pongo ahora en esta posición, la misma barra de luz, ¿sí? ¿Va a reportarme alguna diferencia entre esos dos estímulos de la célula? No. Ella es detectora de contrastes, pero la dirección de un límite que atraviesa su campo receptivo no le importa, no provee al cerebro con información sobre
direcciones de límites en el campo visual. ¿Entendés? Ahora, si yo agarro otra célula ganglionar de la retina, dos células ganglionares, ahora, con la formación de esas dos células ganglionares, yo puedo discriminar esos dos estímulos. Porque un estímulo activa siempre, pero la otra célula ganglionar solamente se activa con uno de los dos. ¿Entienden? Bueno, entonces, hay un principio de organización dentro de los sistemas sensoriales que se llama principio de organización jerárquica dentro del procesamiento de información, que sería algo como esto. Células que están en niveles, en estratos jerárquicos superiores dentro del sistema, cada vez codifican mayor información, más cantidad de información sobre las propiedades del estímulo que se está proyectando en la retina. ¿Cómo sería eso? Fíjense lo que pasa con esa célula que se está estudiando en este experimento. La estoy estimulando con una barra de luz que va girando, que es lo mismo que hice acá, ¿sí? Si está horizontal, la célula no reacciona. A medida que la voy poniendo vertical, cuando la pongo vertical, la célula se excitó al máximo, ¿sí? Y a medida que me voy de la vertical de nuevo, desaparece la actividad. El estímulo sigue estando sobre su campo receptivo, lo estoy haciendo girar en la retina nada más. Pero esta célula, además de detectar el estímulo, que sería contraste, detecta su orientación. A esa propiedad se la llama selectividad de orientación. Entonces, en la retina solamente tengo detectores de contraste, pero en la retina, en la corteza visual, tengo detectores de contraste con selectividad de orientación. ¿Decían? Esas células, ¿cómo logran esta selectividad de integración? Y probablemente cada célula de la corteza visual recibe información de un set particular de células ganglionares de la retina. Entonces, esa célula, por ejemplo, que está ahí, por ahí está recibiendo información a través de la vía visual primaria de estas dos ganglionares. Y habrá otra célula que recibe de estas dos ganglionares en la corteza visual, ¿sí? Y esta será sensible a este estímulo, a esta orientación, en cambio esta otra célula es sensible a esta orientación. ¿Entendés? El principio de organización jerárquica básicamente dice eso, ¿no? Que a nivel que yo me muevo a las jerarquías superiores dentro de un sistema sensorial, encuentro células que cada vez me dicen más sobre las características del estímulo que está en su campo receptivo. En el caso de la retina tiene detectores de contraste. En el caso de la corteza visual se agregan propiedades a ese detector de contraste, como ser la selectividad de orientación, la selectividad de movimiento. Hay células como estas, pero solamente van a responder cuando la barra de luz además se mueve. Por ejemplo, puede haber células que requieren una barra de luz vertical, pero que está moviéndose de izquierda a derecha dentro del campo receptivo, que no responden cuando se mueven de derecha a izquierda. ¿Bien? Bueno, pues las células de estratos jerárquicos superiores dentro del sistema tienen cada vez propiedades más complejas en sus campos receptivos. Esta idea llevó a dos investigadores que fueron clave en el desarrollo del conocimiento sobre el sistema visual, que se llamaban Hubel y Wiesel, les dieron el premio Nobel de Fisiología por el análisis de los campos receptivos en distintas zonas del campo visual. Y toda esta teoría, ¿no?, de la organización jerárquica del procesamiento de información. Acá lo que pueden ver es cómo sería la integración de información, ¿no? Esta célula, estos campos receptivos que tienen, se los dibuja con esta formita para mostrar que tienen un eje mayor y responden mejor a las barritas de luz orientadas en ese eje. Recibirían información de varias células que en la retina están orientadas dentro de ese eje de orientación que son sensibles. ¿De acuerdo? Entonces estas tres células aportando la información a esta célula generan un campo receptivo como este. ¿Entendió? Ahora ustedes en la corteza necesitarían tener celulitas que responden a todas las orientaciones posibles dentro del campo visual, y eso también se describió. Dentro de la corteza visual, dentro de la corteza cerebral en general, ustedes saben que hay una organización columnar. Esa organización columnar descrita de la anatomía tiene un correlato funcional.
Entonces, en la corteza visual, si ustedes atraviesan la corteza con un electrodo perpendicularmente a la superficie, y van investigando los campos receptivos de todas las células de esa columna, van a encontrar que todas las células de la columna tienen las mismas propiedades en sus campos receptivos, ¿no? Y todas tienen campos receptivos en la misma zona de la retina. Si se mueven sacan el electrodo y lo mueven un poquito, van a encontrar otra columna de células que tiene también selectividad de orientación, pero ahora responde a una barra de luz que no está vertical, sino que está a 30 grados. ¿Sí? Y así hay columnas llenas de células que representan todas las posibles orientaciones de barras de luz en cualquier lugar del campo visual. Entonces, este marcador activaría algunas columnas llenas de neuronas que son selectivas para una orientación de un estímulo que está a 30 grados. Y otras columnas quedarían silenciosas ante este estímulo. ¿Se entendió? Muy bien. Toda esta visión fue llevando a otros investigadores a plantear que tal vez este es un problema, tal vez esta forma de procesamiento de información nos lleva a una especie de callejón difícil de asumir como correcto, ¿no? Porque ¿a qué me llevaría a pensar que hay células de jerarquías cada vez más altas que son capaces de integrar un montón de información sobre las propiedades de los estímulos que están en su zona, en su campo receptivo? Llevada al absurdo la idea, que es una forma de desafiar teorías de conocimiento, esto implicaría que para cada objeto que yo puedo reconocer, percibir, debe haber una célula o un grupito de células que solamente responden a ese objeto. ¿Se entiende? Si la percepción de objetos se basara en que hay células que recogen toda la información sobre ese objeto, yo debería tener en mi corteza visual o en alguna región de la corteza parieto-temporo-occipital células que responden, por ejemplo, a este marcador rojo, a esta orientación. ¿Siguen? Y otras células responderían a un marcador igual pero negro y otras a un marcador igual pero azul. Y así debería tener células que responden a todos los objetos en todas las posibles orientaciones en que yo soy capaz de discriminar. ¿Se entendió esto? Bien. Eso llevó la idea, llevó al absurdo con el concepto de la neurona abuela. Será la neurona detectora de tal objeto, de tal cara o de tal cosa. ¿Me siguen? Y hay gente que empezó a buscar evidencia de que no todo el procesamiento puede ocurrir así, que puede ser que haya cierto procedimiento jerárquico, pero que la codificación de objetos con neuronas únicas o de estos tipos de neuronas no parecía muy lógica desde el punto de vista adaptativo. Una de las consecuencias de eso sería que una muy pequeña lesión cerebral en un lugar determinado podría anular las células que me permitan discriminar tal objeto y borrarlo de mi capacidad perceptiva. ¿Se entiende? Como un sistema diseñado de esa manera sería muy poco robusto. Para llevarlo más al absurdo, supongamos que yo tengo tres neuronas. Tres neuronas en la zona del cerebro que es detectora de objetos, que permite identificarlos y percibirlos. Según la teoría de organización jerárquica, yo podría detectar tres objetos. ¿Entendés? Pero supongamos que yo digo, todas las neuronas de esta zona participan todas en la detección de los distintos objetos, y es el conjunto, la actividad de la población de células, porque yo identifico como un objeto determinado. Entonces, el objeto A, por ejemplo, podría ser que esta neurona está activa, esta no y esta no. El B, que esta está activa, y estas otras dos no. El C, que esta está activa y estas otras dos no. Y ahí tendría tres objetos y tres neuronas. ¿Sí? Pero yo podría tener D, donde esta está activa, esta no y esta sí. ¿Sí? Y así podría aumentar mi lista, también distinguiendo grados de actividad. Si la neurona 1 está poco activa, la neurona 2 está muy activa, la neurona 3 está inhibida, es otro objeto. ¿Me siguen? Entonces, con un pequeño grupito de neuronas, desde esta perspectiva del procesamiento distribuido de información, yo podría codificar muchísimos más objetos y mi sistema sería más robusto, porque si tengo tres neuronas, bueno, cualquier sistema es débil, pero si tengo decenas de miles de neuronas destinadas a esto y yo pierdo una centena, ¿sí?
probablemente mi sistema va a seguir funcionando. En cambio, si cada neurona es valiosa por sí misma y no por su contribución a la actividad poblacional, ¿sí? Yo pierdo 100 neuronas y perdí información muy importante. ¿Se entendió? Entonces, la pieza de evidencia más fuerte sobre el procesamiento distribuido o el paralelo de información fue el descubrimiento de que en las células ganglionares de la retina existen por lo menos dos subtipos importantes que se llaman células P, parvo, y células M, humano. Hacen referencia, la P y la N hacen referencia al tamaño. Las células ganglionares P son chiquitas y las células ganglionares M son grandes. ¿Qué significa esto? La célula P es capaz de recoger información de unos poquitos conos, ¿sí? Porque sus dendritas no se extienden mucho en la retina. La célula M, en cambio, recoge información de un montón de conos. Y el resultado es que tienen campos receptivos de tamaños distintos. Es una pequeña primera diferencia entre las células P y M es el tamaño del campo receptivo. ¿Es pequeño o grande? ¿Sí? Y pregunta importantísima, ¿qué correlato perceptivo tiene el tamaño de los campos receptivos de las neuronas en un sistema sensorial? Que sean grandes o chiquitos. ¿Influye en algo en la calidad de la imagen, por ejemplo, que yo voy a percibir? La capacidad de resolución espacial. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Imagínense la imagen de la casa proyectada sobre la retina. ¿Sí? Y ahora, cada pequeño pedacito de la retina, imagínenselo como un píxel, seguro que todos saben que es un píxel, ¿sí? Imagínenselo como un píxel, el píxel es muy chiquitito. El píxel sería la porción de retina que toma cada célula ganglionar. El resultado es que en el nervio óptico yo tendría una imagen proyectada del cerebro con muy alta resolución espacial, con píxeles muy chiquititos. Esa es la imagen que le muestran las células P al cerebro. Las células P le muestran al cerebro una imagen de muy alta resolución espacial, que tiene campos receptivos chiquititos cada una de ellas. En cambio, las células M tienen campos receptivos grandes. Es como si ustedes trabajaran, tuvieran la pasada de su teléfono, píxeles de 1 centímetro de lado. La imagen que podrían ver en la pantalla del teléfono sería bastante mala. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense entonces lo siguiente. La retina le está mostrando al cerebro dos imágenes distintas, porque las células P y M están por toda la retina. En el nervio óptico ustedes podrían, el cerebro, si el cerebro fuera un observador de lo que ocurre en el nervio óptico le estaría mostrando una pantalla de células P con una altísima discriminación espacial, una linda imagen de cada objeto, y otra imagen de muy baja resolución espacial, que es la imagen que le proveen las células M. Dos imágenes, ¿sí? Del mismo objeto, dos imágenes, una de baja y una de alta resolución. Bien. Otra propiedad que distingue las células P y M es qué tanto dura su respuesta a un estímulo de muy corta duración. Estímulo breve. Las células P tienen una respuesta prolongada. Las células M, en cambio, tienen una respuesta muy breve. Este es el estímulo y la célula P, por ejemplo, dispara potenciales de acción durante un rato. Pero con el mismo estímulo, una célula M dispara muy poquito. ¿Ya? ¿Qué capacidad, qué propiedad diferente le puede dar esta característica de estas células al sistema visual? La detección de movimiento es una consecuencia de qué propiedad discriminativa. Para detectar movimiento necesitan discriminar en qué dominio, en el tiempo. Lo otro es la discriminación en el espacio. Para detectar movimiento necesitan discriminar en el tiempo. Muy bien. Entonces, las células M, ¿sí?, pueden proveer una alta discriminación en el tiempo, porque cada estímulo que pasa por su campo receptivo la activa muy brevemente y así están listas para el próximo. Las células P, en cambio, se quedan enganchadas con un estímulo y si llega otro muy rápido,
¿no? Lo van a mezclar con el anterior, ¿se entiende? No entiendo por qué es en el tiempo y no en el espacio, el estímulo de movimiento. Es ambas cosas, Porque pero es espacio-tiempo en realidad. es espacio-tiempo. Pero imagínate que si en el tiempo tus células disparan durante un segundo, si el estímulo se mueve a menos de un segundo de un lugar al otro, no lo puedes discriminar el movimiento, ¿sí? Estaría en los dos lugares el objeto. ¿Ustedes tienen alguna experiencia sensorial que esté relacionada con el poder de discriminación temporal del sistema visual? La luz. ¿Cómo? La luz. ¿Cómo la luz? Algo que los haya puesto ponga en evidencia los déficits de discriminación temporal de su sistema visual. ¿No? Una película. A ver, ¿cómo es eso? Una película está formada por muchos fotogramas. Entonces pasa tan rápido que nosotros pensamos que es un movimiento continuo. Exactamente, es una ilusión, ¿no? Ya no pasa mucho en los cines. Porque cuando yo era chico, la cinta de cine era una lista de fotogramas enorme. Cada imagen es una foto estática y se proyectan sobre la pantalla unas 30 veces por segundo, y eso está por encima de la velocidad de discriminación en mi sistema visual. Entonces el resultado es que una imagen la fusiono con la otra y parece que se estuviera moviendo el individuo, pero en realidad son dos imágenes estáticas distintas. ¿Sí? Eso también utiliza esto. Los libros de historietas, esos que tienen en la esquina dibujitos estáticos, son que ustedes pasan todas las hojas rápido en la ilusión de que se está moviendo el personaje. Todos esos son consecuencia del relativamente pobre poder de discriminación temporal que tiene el sistema visual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora fíjense que tengo dos imágenes. La imagen de las células P es una imagen con mucho detalle y que se la muestro al cerebro durante un rato. La imagen de las células M es una imagen con muy bajo detalle espacial, pero que se refresca muchas veces en el tiempo. ¿Me siguen? Es como que la actualizo muchas veces a la imagen de las células M, la imagen de las células P la actualizo menos veces por unidad de tiempo. La tercera diferencia importante tiene que ver con la codificación de longitudes de onda de la luz. Aunque las células P y M son propiedades de sus campos receptivos las que estamos estudiando, ¿sí? Las células P y M solamente las veo en condiciones en las que trabajan los conos, ¿sí? O sea, son los conos los que generan los campos receptivos que estudiamos hasta ahora. Estos campos receptivos centro-periferia, pequeños o grandes, P o M, siempre son centro-periferia. Esos campos los generan los conos. Entonces estas células reciben información de conos, tanto las P como las M. Pero las P reciben información de distintos tipos, de un tipo particular de cono, o de un tipo particular de cono en el centro y otro tipo de la periferia. En cambio las M mezclan la información de los distintos tipos de conos. ¿Sí? Pero la información, la imagen M, en realidad no provee al cerebro, aunque es imagen generada a partir de información de conos, no le provee al cerebro información sobre la longitud de onda de la luz que hay en el campo receptivo de esa célula. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque mezclan la información de todos los conos, aprovechan toda la información posible para generar una imagen que cambia rápidamente, y no le importa la longitud de la onda de luz que se usó para generar esa imagen en la retina. ¿Entendió? En cambio, las células P sí proveen información relevante de la longitud de onda de los conos de los que está extrayendo información. La información de la imagen P es a color. La imagen M es homogéneo, es en tonos de gris, por decirlo de alguna forma. ¿Hasta acá más o menos me van siguiendo? ¿Preguntas? ¿No? Sí. Las células P tienen campos receptivos pequeños
disparan de manera prolongada ante un estímulo y no mezclan al azar la información de los distintos conos que pueden dar la información. Mantienen discriminada la información de ese cono. Por lo tanto, le muestra al cerebro una imagen con mucha resolución espacial, con propiedades de la longitud de onda de la luz que se usó para generar esa imagen y con baja discriminación en el tiempo. O sea, una imagen que se la está viendo el cerebro durante un ratito. Las células M tienen campos receptivos grandes y respuestas breves. Eso genera una imagen de grande, pero que se actualiza muchas veces en cada unidad de tiempo. Eso es ideal para detectar movimientos, para detectar cambios en general. Voy a hacer que algo esté apareciendo y está apareciendo el campo visual, que es constante. Pero no aportan información sobre la longitud de onda, porque para generar esa imagen utilizan la información de todos los conos que puedan y la mezclan sin codificar en sus potenciales de acción, y lo que muestra al cerebro es la longitud de onda de los conos de los que está sobre el cono. Pero las personas que pierden este tipo de células, ¿qué hacen? No conozco ningún reporte de patología en el que se pierda específicamente las células M ganglionares de la retina. Pero hay patologías, ahora vamos a ver que a nivel de la corteza extraprimaria visual, la información P y M hace recorridos distintos en el cerebro, y hay pacientes que tienen déficits que tienen que ver con la detección del movimiento de un objeto sin perder la capacidad de detectarlo, de decir qué es, por ejemplo, por lesiones más arriba, donde es más probable que un factor dañino pueda lesionar un sistema y dejar indemne al otro. En la retina las células P y M están mezcladas. Entonces, si algo actúa sobre la retina y las daña, lo más probable es que dañe a ambos tipos. ¿Qué decían? ¿Alguien me iba a preguntar algo más? ¿No? Bien. Entonces, esta idea del procesamiento en paralelo distribuido de la información se completa con el panorama de lo que ocurre con la información de células P y M a lo largo de toda la vía visual. Lo que se ve es que existe cierto grado de discriminación en la corteza visual primaria. Todavía puedo reconocer la información P y la información M en poblaciones distintas de neuronas. Y que a partir de la corteza visual primaria, la información P se desparrama hacia el lóbulo temporal, hacia lo que se llama la corteza infratemporal, que estaría dedicada a identificar los objetos, es decir, qué son. Y la información M se orienta hacia la corteza parietal, hacia la corteza parietal posterior en particular, que sería como la corteza de mayor jerarquía en esa ruta de procesamiento, que está dedicada más a detectar el movimiento, establecer las relaciones espaciales entre objetos, cómo se desplazan unos a otros, orientar la atención hacia esos objetos, etc. Entonces, uno se puede imaginar cómo funciona esto tratar de imaginarse cómo funciona esto en una situación natural, ¿no? Entonces, ahora que ya están todos cansados, alguien me tira un tomate desde aquella zona del auditorio, ¿no? Y el tomate se empieza a aproximar a mi retina, ¿de acuerdo? Y la imagen, primero, ¿no?, se forma en la periferia de mi retina. ¿Qué es lo que tendría más valor adaptativo en ese momento? Que yo detecte la identidad del objeto no es clave acá. Y además, el objeto está en una zona de la retina que no tiene la suficiente población de receptores para realizar una adecuada reconstrucción espacial. ¿Me siguen? Lo más importante acá es detectar que hay un objeto en movimiento, medir la velocidad y el tiempo al impacto. Y eventualmente lo que voy a querer hacer es fovear el objeto, dirigir la mirada al objeto, ¿sí?, para fovearlo y saber qué es. ¿Se entiende? Entonces, la imagen M, que básicamente no tiene mucha resolución espacial, pero tiene alta resolución temporal y se actualiza muy rápido, es la primera que le da señales al cerebro sobre lo que está ocurriendo nuevo en el campo visual. ¿Me siguen? Entonces, el tomate activa una población de células M, las células M enseguida le mandan una información, hay algo que se está acercando a la cabeza, no sé ni el color, no sé ni la forma, ¿sí?, todavía no lo puedo determinar,
¿Qué hace esta información? ¿Qué ruta sigue? Sigue la ruta esta, hacia la corteza parietal posterior, que lo que dice es, ¿dónde está? ¿Cómo se mueve? ¿Está lejos de mí o cerca? ¿Cuáles son las coordenadas del objeto para dirigir la mirada o la mano hasta agarrarlo? ¿Me siguen? Esa información se le provee al colículo superior, por ejemplo, junto con la información que va directo de la retina y del campo ocular frontal, y desvío la mirada y fobeo el objeto. ¿Me siguen? Entonces, en el momento que fobié el objeto, ahora tengo la imagen en la fobia, tengo muchísimos receptores, conos, dándome información a células P, y esas células P sacan una especie de foto del objeto en un momento de esa trayectoria. Para identificar el objeto yo no necesito a cada instante conocer su identidad, ¿de acuerdo? La identidad va a ser la misma. Yo, si sé la trayectoria y en un momento puedo identificarlo, puedo saber que ese objeto está recorriendo esa trayectoria, ¿se entiende? Entonces las células P le sacan una foto al objeto y se la muestran al cerebro un rato. La dejan puesta al cerebro para que el cerebro pueda identificarla, para lo cual va a ser necesario utilizar este camino de procesamiento y una serie de recursos que hay en la corteza inferotemporal que tienen que ver con nuestra memoria de los objetos. Voy a tratar de machear, de ver si esa imagen, esa foto, se parece a algo que está en mis depósitos de memoria visual. ¿Se entiende? Bien. Entonces es ahí donde vos podés tener, por ejemplo, pacientes con una lesión en la corteza inferotemporal que pueden discriminar la velocidad a la que se mueve un objeto, por ejemplo, pero por ahí tienen déficit para identificar el objeto. Hay una condición que se llama prosopagnosia. ¿Saben? ¿Alguien leyó qué es? Sí, es el problema para identificar las caras. Es un problema que se ve en algunas personas que no pueden identificar rostros de individuos familiares. En realidad puede ser solo el rostro, puede ser también la voz, pueden ser las características de ese individuo, ¿no? Pero sería como si esa persona tuviera una lesión en esa corteza y a partir de ese momento no los reconociera más. ¿Me siguen? Entonces, la próxima vez que se crucen con un exnovio o una exnovia por la calle y no los salude, ¿sí? Cabe la posibilidad que tengan prosopagnosia, ¿de acuerdo? Bueno, no ser solamente revancha de alguna cosa. Entonces, eso puede ocurrir, ¿sí? Sin que se alteren otras propiedades más básicas del sistema visual. En principio, vamos a decir que las lesiones en la parte más de jerarquía más baja dentro del sistema visual, cuando hay lesiones o fallas de funcionamiento, la consecuencia más común es la falta de visión, la amaurosis. En una parte del campo visual, en la totalidad del campo visual, en ambos ojos, en un ojo, si yo hago lesiones en la vía hasta la corteza visual primaria, la consecuencia es no tengo información en esa parte del campo visual. Pero si yo me voy de la corteza visual primaria hacia arriba, en general, la persona suele detectar los eventos y las cosas que ocurren en el campo visual y suele mantener ciertas propiedades de discriminación, pero tiene más fallas que se conocen como cognitivas, relacionadas como si conozco o no el objeto. Una lesión en el camino de la vía P, esta vía de procesamiento visual, puede producir lo que se llaman agnosias visuales, pérdidas de conocimiento específicas de cosas que tienen que ver con lo visual. Por ejemplo, no reconocer rostros, prosopagnosia. ¿Me siguen? Muy bien. Sí. Y eso que dicen que la percepción en muchos niveles completa las imágenes. Por ejemplo, que con la capacidad que tenemos que ver para los ojos no podríamos ver absolutamente todo. Hay ciertos puntos ciegos, o que cuando hay algo mal escrito lo leemos como si estuviera bien. Sí. ¿Tiene que ver con esta integración o con el área de identificación? No, sí. Para reconocer un objeto muchas veces uno necesita verlo por completo, ¿no? Un objeto que aparece detrás de una pared en el campo visual. Una parte de la información quizás a vos ya te alcanza para reconstruirlo en su totalidad. Eso es un procedimiento que ocurre en estas regiones de alta jerarquía del sistema. Completa la imagen, ¿no?
Bueno, ¿cómo se junta esto del procesamiento jerárquico con esto otro del procesamiento en paralelo? ¿Se pueden reunir o son dos cosas incompatibles una con la otra? No, pareciera que no son incompatibles, parece que dentro de cada canal de procesamiento existe cierto grado de organización jerárquica, ¿sí? Y esto por ahí alguno, o yo hablar, leyó notas en los diarios que están relacionadas con el trabajo que hizo un argentino en Estados Unidos y en Inglaterra sobre las neuronas que detectan rostros o personas. ¿No? ¿Nadie leyó nada en los diarios? Bueno, me aparecieron notas en los diarios, por ejemplo, hablando de la neurona de Jennifer Aniston, ¿no? ¿Nunca lo leyeron? Bueno, este tipo lo que hizo fue, en pacientes que son sometidos a cirugía, en el quirófano, a los procesos neuroquirúrgicos, hay oportunidad de registrar la actividad neuronal del cerebro humano, haciendo cosas, ¿sí? Lo cual requiere una cantidad de aprobaciones éticas y la autorización de los órganos, etc., ¿no? Estos tipos lo que hicieron fue bajar electrodos en la corteza inferotemporal de pacientes epilépticos para detectar el foco epiléptico, cosa que es un paso previo a poder sacar el foco cuando los pacientes no responden a farmacología, y registraban neuronas. Y lo que habían hecho con los individuos antes fue un cuestionario donde les preguntaban por sus actores preferidos, sus personajes preferidos, y averiguaban sobre las personas que eran relevantes más allá del entorno familiar, ¿no? Entonces por ahí alguien que era fanático de Jennifer Aniston decía, bueno, usted vio tal película, tal otra, vio ayer, completaban el cuestionario, y cuando lo sometían a la cirugía le mostraban al paciente, mientras se registraba la actividad neuronal, fotos de esos personajes. ¿Sí? Entonces, lo que vieron en la corteza inferotemporal son neuronas, esta región que cuando se lesiona se produce la prosopagnosia. ¿Siguen? Lo que vieron son neuronas que responden, por ejemplo, al rostro de Jennifer Aniston en una persona que es fanática de Jennifer Aniston y sabe quién es. Y no existen esas neuronas que responden a ese rostro en el cerebro de alguien que no tiene la más pálida idea de quién es Jennifer Aniston. ¿Me siguen? Y la neurona puede reconocer al personaje, al individuo, es como el concepto de la persona, independientemente de cómo se la muestra la neurona, ¿no? Hasta los campos receptivos que habíamos visto antes, yo tenía una barrita de luz orientada de tal forma y tenía que utilizar el mismo estímulo para lograr la mejor actividad. Pero estas neuronas, la cara de Jennifer Aniston las activa mucho, ya sea que esté teñida de morocha o esté mirando de costado, ¿me siguen? Entonces, el estímulo físico sobre el campo receptivo cambia, pero es la misma persona y la neurona responde. ¿Se entendió? Incluso con una máscara, otro personaje que usaban las gatúbelas, ¿no? Las mujeres que hicieron de gatúbelas en los films, ¿no? Con la máscara no se les reconoce el rostro. ¿De acuerdo? No podría decir. Pero las personas que son fanáticos de ese actor saben cada gatúbela cuál es, ¿sí? El estímulo visual es completamente distinto que tiene la máscara, pero la neurona identifica a la persona. Esto es lo más cerca de una neurona abuela que hay en la literatura, ¿no? Y al menos dice que para algunos estímulos que pueden ser, esto está como usado con ciertos personajes del cine y la televisión para hacerlo como más mediático el descubrimiento, ¿no? Pero lo que uno se podría imaginar detrás de esto es que hay por ahí, para determinadas personas o objetos que son de altísima relevancia y de valor para personas particulares, existen neuronas o pequeños grupos de neuronas que se dedican específicamente a detectarlos. ¿Entendió? Bueno, ¿una pregunta? ¿No?